Le compré a mi esposo una botella de whisky de $99. Por eso, mi yerno me acusó de malgastar el dinero. Mi hija también se quejó: a tu edad, ya deberías comportarte. Mientras escuchaba sus excusas hipócritas y veía el rostro indefenso de mi esposo, tomé una decisión. Y después de que me fui, entraron en pánico. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Estábamos en la licorería de lujo, solo mirando, cuando vi que Bob se detenía. Se quedó mirando una botella de su whisky de Malta favorito. Por fin volvía a estar disponible. La miró, sus ojos trazando la etiqueta, y pude ver el anhelo. Pero al final, sacudió la cabeza ligeramente y empezó a alejarse. A mi marido le encanta ese whisky. Pero en los años que llevamos viviendo en casa de nuestra hija, ayudando, prácticamente se ha obligado a dejarlo. Simplemente, renunció a ese pequeño placer. Verlo alejarse así, me dejó un sabor amargo en la boca. No pude soportarlo. Volví sobre mis pasos, cogí esa pesada botella de cristal y me dirigí a la caja. $99. Rachel. Bob se apresuró a seguirme, su voz vacilante, llena de objeciones silenciosas. Parecía dolido. Yo me limité a sonreírle, intentando calmarlo, y le di una palmada en el brazo. Si quieres beberlo, Bob, bébelo, le dije en voz baja. Casi nunca compramos cosas como esta. No es para tanto. Está bien. Más tarde esa noche, después de cenar, estaba a punto de sacar esa botella especial para Bob. Pensaba que por fin podríamos tener una velada tranquila y agradable. Justo en ese momento, se abrió la puerta principal y nuestra hija, Bianca, y su marido, Mark, llegaron a casa. En el segundo en que Mark cruzó la puerta, me golpeó el olor. Una ola espesa y pesada de alcohol emanaba de él. Estaba borracho. Fruncí el ceño, sintiendo una aversión instantánea y visceral crecer en mi pecho. Mark se tambaleaba mientras entraba en la habitación. Apenas llegó al aparador del comedor cuando se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en la botella de whisky que yo había dejado allí. Señaló hacia ella con un dedo ligeramente tembloroso. Mamá, arrastró las palabras, ¿tú compraste esto? Intenté forzar una sonrisa, pero la sentí rígida en mi cara. Es que, pensé que hacía mucho tiempo que nadie se tomaba una buena copa, dije, intentando sonar casual. La compré para que la probáramos todos. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mark simplemente explotó. Su voz no era solo alta, era agresiva. El dinero que gastaste en esta botella, escupió, es suficiente para cubrir la guardería de Tony durante una semana entera. Inmediatamente me sentí a la defensiva, nerviosa. Solo la compré porque vi que estaba disponible, me apresuré a explicar. Normalmente está agotada en todas partes. Fue solo un hallazgo raro. Mi explicación no importó. El rostro de Mark estaba oscuro, furioso. No bajó la voz ni un ápice. Que esté disponible no significa que no sea cara, gritó. Ni siquiera yo me atrevo a comprar cosas así para mí. Nos señaló con el dedo a mí y a Bob. Les hemos dicho, una y otra vez, que tenemos que apretarnos el cinturón. Ahorrar cada centavo que podamos. Pero ustedes dos, simplemente van y compran este artículo de lujo como si nada. Ni una pizca de culpa, ¿eh? Después de gritarme, se giró hacia Bianca, con los ojos echando chispas. ¿Y tú? ¿Por qué no los controlas? La cara de Bianca se agrió de inmediato, su ira hacia Mark se redirigió instantáneamente hacia mí. Empezó a quejarse, su voz aguda por la irritación. Mamá, en serio. ¿Por qué compras algo así sin al menos hablar conmigo? Levantó las manos. Tú sabes cuál es nuestra situación financiera ahora mismo. Sabes que Tony está a punto de empezar el jardín de infancia privado, y tenemos que preparar el dinero de la matrícula. El proyecto de startup de Mark, esa cosa necesita decenas de miles más solo para arrancar. Necesitamos dinero para todo ahora mismo.
Y aquí estás tú, siendo una total despilfarradora. ¿De dónde crees que sale todo este dinero? Nuestro presupuesto no puede soportar este tipo de gastos. Miré a Bob. Su rostro, simplemente se había desmoronado. Todo el color se había drenado de él, dejándolo con un aspecto gris y derrotado. Eso fue todo. Verlo así, algo dentro de mí simplemente se rompió. Un sofoco de rabia me subió por la columna vertebral. Golpeé la mesa del comedor con la palma de la mano y me levanté tan rápido que la silla chirrió al arrastrarse. Yo fui quien compró este whisky, grité. No tiene nada que ver con tu padre. Me estiré y tiré de Bob para que se pusiera detrás de mí, protegiéndolo. Señalé directamente a mi hija y a mi yerno, absolutamente furiosa. Ambos están aquí parados, gritando sobre ahorrar dinero. Bien. Hablemos de ahorrar dinero. Mark, ese reloj inteligente nuevo en tu muñeca, ¿cuántos cientos costó? Y Bianca, ¿esas clases privadas de gimnasio a las que acabas de apuntarte? ¿Cuántos miles nos costaron? Y sabía exactamente cuánto costaban, porque había visto la factura. El reloj de Mark costaba más de $800. Las clases de nuestra hija, 5.000. Y lo pagaron todo cargándolo a nuestra cuenta de jubilación conjunta. Mark se puso inmediatamente a la defensiva. Eso es completamente diferente, argumentó. Esto es para el trabajo. Lo necesito para parecer profesional, para causar una buena impresión. Bianca intervino, igual de moralista. Mamá, si me presento en mi trabajo con aspecto desaliñado y descuidado, la gente se reirá de mí. Se trata de mi carrera. Estaba tan enfadada que literalmente temblaba. Oh, ambos tienen sus razones. Siempre tienen sus razones. Mi marido y yo, nuestra pensión combinada supera los $4.000 al mes. ¿Y me estás diciendo que ni siquiera tenemos derecho a comprar una botella de whisky de $99? Dime. ¿El cinturón de quién están apretando realmente? ¿Los gastos de quién se están recortando realmente? Son los nuestros, ¿verdad? Es nuestro cinturón el que están apretando. Todos los gritos aterraron a nuestro nieto, Tony. Estaba de pie a un lado, y simplemente rompió a llorar, sollozando. Bob, siempre el pacificador, corrió inmediatamente y lo cogió en brazos, abrazándolo y meciéndolo. No llores, Tony, está bien. Nos miró, con el rostro suplicante. Dejen de discutir. Por favor, todos, paren. El whisky, no importa si lo bebemos o no. Ni siquiera, está abierto. Yo, simplemente lo llevaré de vuelta a la tienda mañana. Les preguntaré si puedo devolverlo. No lo devolverás, espeté. Miré fijamente a Bianca y Mark, mi voz baja y feroz. Tu padre y yo, hemos estado juntos toda nuestra vida. Hemos vivido una vida decente y respetable. Y ahora que somos viejos, no vamos a ser humillados y degradados por ustedes. No así. Estaba harta. Se lo digo a ambos ahora mismo, ¿quieren más dinero? Salgan y gánenlo ustedes mismos. Muestren algo de iniciativa. Pero si no tienen esa habilidad, si todavía esperan vivir de sus padres ancianos, entonces será mejor que empiecen a mostrarnos el respeto que se supone que un hijo y una hija deben mostrar. No esperé una respuesta. Agarré a Bob por el brazo y tiré de él conmigo, de vuelta a nuestra habitación, cerrando la puerta de un portazo detrás de nosotros. Al final, Bob ni siquiera abrió esa botella de whisky. No podía disfrutarla. Unos días después, simplemente, se la dio a uno de los vecinos. A la mañana siguiente, Mark vino a buscarnos. Estaba lleno de disculpas, con la cabeza gacha. Dijo que había bebido demasiado la noche anterior, que tenía la mente nublada y que había dicho cosas equivocadas. Incluso se llamó a sí mismo imbécil, diciendo que estaba asqueado de su comportamiento. Bianca entró justo después de él, exagerando, tratando de suavizarlo todo. Realmente solo estábamos pensando en tu salud, mamá, dijo, con voz dulce. Ha estado haciendo tanto calor, y beber licor fuerte, simplemente no es bueno para ti.
Nuestra intención era solo sugerir que bebieran un poco menos. Pero entonces, bueno, Mark y yo también habíamos bebido un poco. Teníamos el cerebro nublado, y las palabras ampliamente salieron mal, todas mezcladas. Puso su mano en mi brazo. Mamá, de verdad no era nuestra intención. Por favor, no te enojes más con nosotros, ¿vale? Me limité a mirar a mi hija y a mi yerno, a toda esta actuación hipócrita que estaban montando. Dejé escapar un resoplido frío y me di la vuelta. No quería participar. Cuando Bianca vio que no cedía, cambió inmediatamente de táctica. Su rostro se descompuso en una mueca de puro y fabricado agravio, y se volvió hacia Bob. Papá, suplicó, con voz temblorosa. Bob dejó escapar un largo y pesado suspiro. Me dio una palmada suave en el hombro. Rachel, dijo en voz baja, somos familia. ¿Qué sentido tiene guardar rencor de un día para otro? Simplemente, déjalo pasar. No se lo tengas en cuenta. Tan pronto como Bob habló, tan pronto como me pidió que lo dejara pasar, la mayor parte de la ira a la que me aferraba simplemente se desinfló. Bianca vio su oportunidad y la aprovechó de inmediato, aprovechando el momento. Saben, dijo, de repente animada, hace siglos que no salimos todos en familia. ¿Y adivinen qué? Mark y yo libramos del trabajo hoy. Deberíamos salir todos, hacer algo divertido juntos. Bob, creo, estaba igual de desesperado por disipar el pesado ambiente de la casa. Se aferró a la idea y prácticamente me arrastró fuera de la casa con ellos. Se suponía que solo íbamos a pasear, sin un destino real. Pero al pasar por el gran centro comercial, un escaparate en particular me llamó la atención. Era una tienda de ropa de hombre de alta gama. Miré a Bob y vi que estaba mirando el escaparate incluso más fijamente que yo. Estaba completamente cautivado. Una pequeña sonrisa de complicidad asomó a mis labios. Le cogí de la mano. Vamos, le dije, y tiré de él hacia dentro de la tienda. Por dentro, la tienda era silenciosa y olía a cuero y lana. Había hileras e hileras de hermosos trajes y abrigos pesados, de todo tipo de estilos, todos y cada uno de ellos exquisitamente confeccionados. Bob se sintió inmediatamente atraído por un abrigo en particular. Era un abrigo de cachemira, perfectamente entallado. Caminó a su alrededor, mirándolo desde todos los ángulos. Extendió la mano y acarició la tela, dejando que sus dedos se deslizaran por la suave lana. La mirada en sus ojos era pura adoración. Prácticamente se le salía. A Bob le encantaba llevar abrigos como este. Tenía toda una colección. Los usaba todo el año, combinándolos con diferentes atuendos. Siempre se veía tan elegante, tan distinguido. Pero, eso se acabó hace unos años, cuando nos mudamos con ellos para ayudar a cuidar de Tony. Recuerdo que Mark hizo un comentario al pasar. Vio a Bob con uno de sus abrigos y dijo, ¿quién usa algo así solo para vigilar a un niño? Y eso fue todo. Bob los guardó todos. No ha vuelto a usar uno desde entonces. Llamé la atención de una dependienta y le hice señas para que se acercara. Le pedí que trajera el abrigo de la talla de Bob, y luego me volví hacia él. Vamos, le animé. Pruébatelo. Inmediatamente vaciló, mirando su ropa. Rachel, a mi edad, no lo sé. ¿Es esto realmente apropiado? ¿Por qué no iba a ser apropiado?, le dije. Este es exactamente tu estilo. Solías vivir con estos abrigos. La dependienta volvió rápidamente con la talla correcta y se la entregó, uniéndose a mis ánimos. Oh, señor, un abrigo como este tiene un encanto diferente a cada edad, dijo cálidamente. Usted tiene una presencia maravillosa. Este abrigo de cachemira, realmente creo que sería una combinación perfecta para usted. Entre las dos animándolo, Bob finalmente dejó de lado su vacilación. Cuando Bob salió del probador con el abrigo, la dependienta soltó un grito ahogado y aplaudió encantada. Señor, ha conservado su figura tan bien, dijo entusiasmada. Ese abrigo le queda absolutamente perfecto. Ni un centímetro de más ni de menos, parece hecho a medida para usted. Bob parecía nervioso.
Se alisó la parte delantera del abrigo y se volvió hacia mí, sus ojos buscando mi rostro. «Y bien, ¿qué te parece?» Yo me limité a sonreír, una sonrisa suave y genuina. Asentí. «Es maravilloso, Bob. Te ves tan guapo como siempre». Fue solo después de oír mi aprobación que Bob por fin se atrevió a girarse y mirarse realmente en el espejo de cuerpo entero. Se examinó desde todos los ángulos, girando de un lado a otro. Y mientras miraba, la sonrisa en su rostro se hizo más grande y más brillante. Estaba radiante. Pude ver lo feliz, lo satisfecho que estaba. Volvía a parecer el mismo. Mi corazón se sintió pleno. Metí la mano en el bolso, lista para sacar mi tarjeta de crédito y comprárselo. Y fue entonces, por supuesto, cuando nuestra hija y nuestro yerno finalmente nos encontraron. Entraron bulliciosamente en la tranquila tienda, con los brazos cargados. Llevaban varias bolsas grandes y brillantes de otras tiendas de lujo del centro comercial. Bianca se quejaba en voz alta mientras caminaba. «Oh, estoy agotada. Qué cansada. Papá. Mamá. ¿Por qué se fueron a pasear así? Nos hicieron buscarlos por todas partes. Ya terminamos nuestras compras y compramos todo lo que necesitábamos. ¿Podemos irnos a casa ya?» Mark iba justo detrás de ella, igual de molesto, tirando del cuello de su camisa y abanicándose, con cara de mal humor. Bianca se acercó a nosotros, y fue entonces cuando realmente miró a Bob y se dio cuenta de lo que llevaba puesto. Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, e hizo un rápido barrido visual de toda la tienda de aspecto caro. Luego, se apresuró a ir al perchero más cercano y empezó a dar la vuelta rápidamente a las etiquetas de precio de los abrigos, sus ojos escaneando los números. «Papá, bueno, ya tiene su edad, ¿no? Usar algo como esto parece un poco inapropiado». Forzó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Fue solo un apretón de labios. En el momento en que lo dijo, toda la postura de Bob cambió. La luz de sus ojos se atenuó, e inmediatamente pareció incómodo, sus manos jugueteando a los costados. «¿Qué, exactamente, es inapropiado en esto?», repliqué, mi voz fría. Señalé directamente el montón de bolsas de la compra que tenían en las manos. «¿O es que quieres decir que el precio es inapropiado? ¿Es eso? La regla es que es apropiado cuando el dinero se gasta en ustedes, pero inapropiado en el segundo en que tu padre y yo queremos comprar algo para nosotros». Bianca intentó rápidamente esconder sus bolsas de la compra detrás de la espalda, y esa sonrisa falsa y conciliadora reapareció al instante. «Mamá, eso no es lo que quería decir en absoluto», dijo en ese tono condescendiente y adulador. «Solo estoy siendo honesta, así que por favor no te lo tomes a mal. Papá tiene más de 60 años. O sea, mira a la calle». Señaló a través del escaparate de la tienda a la gente que pasaba por el centro comercial. ¿Quién de su edad usa abrigos como este? Si apenas los usan los jóvenes. Lo dijo todo con tal autoridad, como si estuviera declarando un hecho obvio e innegable. Y además, continuó, ¿qué hace papá en todo el día? Recoge a Tony del colegio. Prepara la cena. Necesita ropa que sea práctica, fácil para moverse. Eso es lo importante. Llevar un abrigo grande y pesado como este es ampliamente inconveniente. Volvió a mirar a Bob, midiéndolo con ojo crítico. Murmuró, lo suficientemente alto para que todos la oyéramos, y de todos modos, papá no ha hecho ejercicio en años. Su cuerpo está, ya sabes, todo fuera de forma. Llevando esto, francamente, se ve un poco raro. Ya no le queda bien. ¿Y de quién crees que es la culpa de que su cuerpo esté fuera de forma? Rugí, estaba tan furiosa que no pude contenerme. ¿Es que no te acuerdas? Mi marido solía ser muy activo. Era religioso con ir al gimnasio. Jugaba al tenis 3 veces por semana. Pero entonces nos mudamos para cuidar de Tony. Y Tony, es un trasto. Siempre estaba trepando a la espalda de Bob, exigiendo paseos a caballito, queriendo jugar al caballo. Yo intentaba regañar a Tony, decirle que el abuelo no era un juguete.
Pero mi hija y mi yerno, ellos no estaban enfadados con su hijo. Estaban enfadados con Bob. Decían que yo estaba ajiaguando la fiesta al niño. Se quejaban de que Bob se hacía el duro a su edad y se excedía. ¿Y si te da un tirón en la espalda?, decían. ¿Y si te caes y el niño se hace daño? ¿Qué opción tenía Bob? Lo dejó todo. Dejó el gimnasio. Dejó de jugar al tenis. Simplemente, se quedó en casa, convirtiéndose en su sofá humano. No ha vuelto a pisar un gimnasio en todos estos años. La pobre dependiente intentó intervenir, para suavizar las cosas. El caballero tiene una complexión estupenda, dijo educadamente. Este abrigo solo le da un aire muy clásico y distinguido. Bianca simplemente se burló. Una risa desagradable y despectiva. Ustedes los vendedores son realmente de primera clase, ¿no? Maestros en mentir a la gente en su cara solo para ganar dinero. La dependienta se quedó tan sorprendida, tan ahogada por la grosería, que ni siquiera intentó discutir. Se limitó a negar con la cabeza, suspiró y volvió al mostrador principal. Mark intervino inmediatamente para apoyar a su mujer. Si me preguntas a mí, dijo, señalando el abrigo, comprar esa cosa es solo un desperdicio. Se quedará en el armario acumulando polvo. Esta tienda obviamente no es barata. Sería mucho mejor coger ese dinero y comprarme un juego nuevo de neumáticos para el coche. Al menos eso sería útil. Yo estaba, simplemente desolada. Los miré, y todo estaba tan perfecta y dolorosamente claro. No importaba lo que fuera. No importaba si era una botella de whisky o un abrigo de cachemira. Cada centavo que Bob y yo intentemos gastar en nosotros mismos, desde ahora hasta el día de nuestra muerte, será recibido con esto. Siempre será inapropiado. Siempre será un desperdicio. El único momento en que nuestro dinero es reapropiado, el único momento en que tiene algún valor, es cuando se gasta en ellos. Mientras estábamos todos allí discutiendo, mientras mi hija y mi yerno lo estaban despellejando, Bob se había deslizado silenciosamente de vuelta al probador. Se había quitado el hermoso abrigo de cachemira. Salió vistiendo su ropa original, esa misma chaqueta vieja, grisácea y anodina. La que Bianca encontraba tan apropiada y práctica para un abuelo. Su rostro estaba pálido. La sonrisa brillante y alegre que había tenido momentos antes, la que tenía cuando se miraba en el espejo, había desaparecido por completo. Una profunda tristeza, hasta los huesos, me invadió, y justo detrás de ella vino una oleada de ira intensa e impulsiva. Ya había tenido suficiente. Saqué mi cartera del bolso, saqué mi tarjeta de crédito y me dirigí directamente a la dependienta del mostrador. Se la entregué. Por favor, envuelva ese abrigo de cachemira, le dije, con la voz temblando ligeramente. Y ya que está, por favor, escoja algunos otros artículos adecuados de la talla de mi marido y póngalos también en la bolsa. El color desapareció de los rostros de Bianca y Mark. Parecían horrorizados. Pero antes de que la dependienta pudiera coger la tarjeta, Bob estaba a mi lado. Me cogió la mano suavemente, y tiró de ella hacia atrás. Me quitó la tarjeta de crédito de los dedos y la volvió a guardar en mi cartera. Forzó una sonrisa en su rostro, una sonrisa fina, acuosa y desgarradora. No lo compres, Rachel, dijo en voz baja. Lo he estado pensando, ella tiene razón. Realmente no tengo ninguna ocasión para llevar un abrigo así. Se quedaría en el armario. Sería una lástima. Es mejor dejárselo a alguien más adecuado. Y con eso, me cogió de la mano y tiró de mí hacia la salida, saliendo directamente de la tienda. Bianca salió corriendo de la tienda detrás de nosotros, agarrando a Bob por el brazo. Papá, espera. Acabo de ver otra tienda ahí detrás. La tela parecía tan suave y cómoda, mucho más adecuada para ti. Vamos, de verdad quiero comprarte algo. Fue tan insistente que consiguió arrastrarlo físicamente. Volvimos a la tienda que había señalado. Pegado en el escaparate delantero, en letras gigantes y desagradables sobre papel rojo, había un cartel, liquidación total. Todo a $19.99. Bianca,
completamente ajena al insulto, señaló hacia el interior, a los percheros y más percheros de chándales de poliéster idénticos y de aspecto barato. Le sonrió a Bob, su voz goteando afecto artificial. ¿Ves, papá? Creo que esta ropa es genial. Parece muy cómoda. Déjame elegirte unos cuantos conjuntos. Eso fue todo. No pude aguantar ni un segundo más. Toda la rabia que me había estado tragando simplemente estalló. Avancé, agarré la mano de Bob y lo aparté de ella, dándome la vuelta y saliendo directamente del centro comercial sin una sola palabra. En la autopista, en el largo viaje de vuelta a su casa, Bob se quedó mirando por la ventanilla del copiloto, en completo silencio. El sol se estaba poniendo, un brillo naranja apagado hundiéndose bajo el horizonte plano. A medida que la luz se desvanecía, era como si una sombra cayera sobre sus rasgos, su mirada se volvía distante, asentándose en una quietud silenciosa, casi muerta. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Simplemente, no podía soportar verlo así. Alargué la mano por encima de la consola central y le agarré la mano. Mi agarre era fuerte, casi desesperado. Bob giró lentamente la cabeza, apartándola de la ventana, como si despertara de un trance. Miró mi mano, luego a mí, sus ojos haciendo la pregunta que yo no podía responder. Me limité a negar con la cabeza, intentando tranquilizarlo. No es nada, susurré. Pero no era nada. En ese momento, viendo cómo se apagaba la luz en los ojos de mi marido, una idea fría, dura y aterradora, empezaba a tomar forma en el fondo de mi mente. Esa noche, Mark y Bianca volvieron a salir a socializar. En la mesa, solo estábamos yo, Bob y nuestro nieto, Tony. O, mejor dicho, estábamos Bob y yo. Tony se negaba deliberadamente a cenar, todo su mundo centrado en la tableta que sostenía, de la que salía a todo volumen el audio de unos dibujos animados. Bob no había sido el mismo desde que volvimos del centro comercial. Su humor era pesado, oscuro. Simplemente se sentaba allí, sosteniendo su cuenco, pero no había levantado el tenedor. Solo, miraba fijamente. Bob, le dije en voz baja, después de observarlo durante un largo rato. Levantó la vista hacia mí, sus ojos cansados. Deberíamos volver, dije. Volver a nuestra casa. Por solo una fracción de segundo, vi una luz brillar en sus ojos. Una chispa de vida. Pero desapareció tan rápido como llegó, como una cerilla que se enciende e inmediatamente se apaga. Su expresión se nubló y bajó la mirada. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Sabía lo que lo retenía. No podía dejar a Bianca. No podía soportar la idea de dejar a Tony. Llegaron a casa muy tarde. Los oímos tropezar en la sala de estar, un estrépito y un golpe cuando uno de ellos se chocó con algo. Ni siquiera tuve que adivinarlo. Estaban borrachos. Otra vez. Yacía allí en la oscuridad, en la cama de invitados, mi mente acelerada. Había pensado en ello durante horas. Pero la vacilación de Bob, su reticencia, me frenaba. No podía tomar la decisión final por mi cuenta. Estaba empezando a quedarme dormida, flotando en el borde del sueño, cuando oí voces procedentes del dormitorio principal de al lado. Era una discusión, pero mantenían las voces bajas, reprimidas. Debían de pensar que estábamos dormidos. Me senté. Tenía la garganta seca. Decidí ir a por un vaso de agua. Es que no entiendo a tus padres, Bianca. Era la voz de Mark, cargada de resentimiento. Mis padres nos dijeron, sin rodeos, que si nos mudamos de nuevo a Ohio, venderán su casa para ayudarnos con la entrada. ¿Pero tus padres? No. Simplemente se sientan ahí, vigilando sus cuentas de jubilación y esa vieja casa ruinosa. Mark, baja la voz. La voz de Bianca sonaba agotada, desgastada. Mis padres, al menos nos están ayudando con Tony. ¿Tienes idea del dinero que nos está ahorrando eso? ¿Ahorrando dinero? ¿Llamas a eso ahorrar dinero? Mark soltó una risa fría y amarga. Ese poquito de dinero de niñera no es nada.
Su cuenta 401K, el capital de esa casa, ese es el capital que necesitamos para lanzar el proyecto. Pero ellos ampliamente, están sentados sobre todo ese dinero, sin hacer nada con él, ahora que están jubilados. Estaba de pie en el pasillo oscuro, con el vaso de agua congelado a medio camino de mi boca. Un escalofrío, tan profundo que parecía hielo, se extendió por todo mi cuerpo. Así que, eso es lo que éramos. A los ojos de nuestra hija y nuestro yerno, no éramos familia. Yo era ese poquito de dinero de niñera. Y Bob, mi esposo, era un obstáculo sentado sobre el dinero. Nuestro plan original, ese del que habíamos hablado durante meses, era vender nuestra casa, la casa que amábamos, y usar el dinero para ayudarles a comprar una casa más grande, un lugar donde todos pudiéramos vivir juntos más cómodamente. Pero ahora, escuchando esto, tenía que preguntarme, ¿acaso Mark consideró alguna vez, por un segundo, qué nos pasaría a nosotros después de que vendiéramos nuestra casa y todo ese dinero fuera invertido en ese proyecto de startup de fantasía suyo? Cuando inevitablemente fracasara, ¿dónde se suponía que íbamos a vivir nosotros? Pero, ¿es su dinero de jubilación, Mark? Bianca seguía protestando, pero su voz era débil, sin convicción. Ya están jubilados. La voz de Mark se volvió aguda, cortante. ¿Para qué necesitan ese dinero ya? Nosotros somos el futuro, Bianca. Deberían reinvertir en su propia familia. En nosotros. Me quedé allí en la oscuridad, completamente inmóvil, hasta que se me durmieron las manos y los pies. Lenta y silenciosamente, volví a nuestra habitación. Bob daba vueltas en la cama. No estaba dormido. Lo había oído. Lo había oído todo. Me deslicé de nuevo bajo las sábanas y me giré de lado para mirarlo. Bob, susurré en la oscuridad. ¿Te acuerdas de esa casa rodante que estabas mirando en línea? ¿Esa que tanto te gustó? Extendí la mano y le aparté suavemente el pelo canoso de la sien. Y entonces, me acerqué y le susurré el resto del plan al oído. Se quedó quieto. Cuando terminé, giró la cabeza en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, mirándome en completo y atónito silencio. Solo le dediqué una pequeña y leve sonrisa. Busqué su mano bajo las sábanas y la apreté con fuerza. No hizo falta decir nada más. La casa que teníamos en nuestra ciudad, que ya habíamos puesto en venta con un agente inmobiliario hacía algún tiempo, por fin tenía un comprador. Cuando se lo dijimos a Bianca y Mark, se pusieron absolutamente eufóricos. Estaban tan emocionados que inmediatamente empezaron a hacer planes para ir a ver propiedades nuevas y caras ese fin de semana. Les dije que Bob y yo tendríamos que volar a casa para encargarnos de todo el papeleo legal de la venta. Estuvieron de acuerdo al instante, con entusiasmo. Nos apoyaron mucho. Incluso insistieron en llevarnos ellos mismos al aeropuerto. Mientras salíamos del coche, ambos nos repetían que no nos preocupáramos por Tony, que ellos lo tenían todo bajo control. Ustedes solo concéntrense en arreglar lo de la casa, dijo Bianca, abrazándonos. Entonces, Mark me llevó a un lado. Puso una tarjeta bancaria en mi mano. Su tarjeta bancaria. Simplemente haz que transfieran el dinero de la venta directamente a esta cuenta, dijo, intentando sonar casual, como un hombre de negocios. Las buenas propiedades en los barrios que estamos mirando se agotan rápido. Esto me facilitará firmar el contrato en cuanto encontremos la adecuada. En medio de toda esta ansiosa expectación por parte de nuestra hija y nuestro yerno, Bob y yo entramos en la terminal y nos dirigimos a nuestro vuelo de regreso a casa. Antes de pasar por seguridad, pasé junto a un cubo de basura. Ni siquiera aminoré la marcha. Simplemente abrí la mano y dejé que la tarjeta bancaria de Mark cayera en la basura. Lo primero que hicimos al volver a nuestra ciudad fue ir al banco. Informamos de que nuestras tarjetas de la cuenta de jubilación estaban perdidas e hicimos que nos emitieran unas nuevas, cortando inmediatamente el acceso de pago automático que le habíamos dado a nuestra hija. Luego, pasamos los siguientes días ocupándonos de la casa. Finalizamos la venta. Empaquetamos algunas cosas pequeñas y sentimentales, unas cuantas cajas de recuerdos. Todo lo demás, simplemente lo dejamos. 2 semanas después.
Bob y yo estábamos sentados en una hermosa mesita al aire libre en un bed and breakfast, en una pequeña y cálida ciudad muy al sur. Estábamos disfrutando de una cena deliciosa, la primera comida tranquila que habíamos tenido en años. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Bianca. Sonaba molesta, impaciente. «Mamá. Han pasado 2 semanas. ¿Aún no está arreglado lo de la casa? ¿Cuándo van a volver?» Lanzó su queja de inmediato. «Ya encontramos la casa perfecta. Está en un barrio genial, y se va a vender rápido. Mark y yo tuvimos que rogarles, que nos la guardaran solo unos días más. Si no firmamos ese contrato pronto, la vamos a perder». Ah, añadió, y hablando de eso, ¿qué pasa con su dinero de la jubilación? El pago de este mes nunca apareció en la cuenta. Tienes que llamarlos y averiguar cuál es el problema. Muy lenta, muy calmadamente, cogí mi servilleta y me limpié las comisuras de la boca. Ah, dije, mi voz agradable. Hay una cosita que olvidé decirte, querida. Tu padre y yo, hemos decidido que queremos viajar un poco. No vamos a volver. Hice una pausa. Y en cuanto a tu nueva casa, sabes, he estado pensando, y creo que la casa en la que están ahora está perfectamente bien. Y Tony es un niño tan inteligente. Tendrá éxito sin importar a qué escuela vaya. Ah, ¿y ese dinero de la jubilación que mencionaste? Dije. No te preocupes, llegó justo a tiempo. Solo que esta vez fue a parar a nuestra nueva cuenta. ¿Qué? El sonido que salió del teléfono fue un chillido agudo y feo. Fue tan fuerte que me dolió el oído. Aparté el teléfono de mi oreja y lo puse sobre la mesa, quitando el altavoz. Pero su voz seguía siendo tan alta e histérica que podíamos oírla claramente, metálica y distante. Mamá. Mamá. ¿Qué quieres decir con que no van a volver? ¿No vendieron la casa? ¿Qué pasa con nuestros gastos? No puedes ampliamente llevarte el dinero de la jubilación, lo necesitamos. Mamá. ¿Me estás escuchando? Papá. Papá. ¿Estás ahí? Pon a papá al teléfono. Simplemente cogí el teléfono y pulsé el botón de finalizar llamada. No pasó ni un segundo antes de que el teléfono de Bob, que estaba junto al mío en la mesa, se iluminara y empezara a sonar. Bianca. Alargué la mano, le di a rechazar y luego silencié su timbre. Bob me observó, su expresión llena de conflicto. Vaciló, y finalmente habló, su voz tranquila. Rachel, ¿está realmente bien hacer esto? Bianca, nos va a odiar. ¿Y qué pasará después? ¿Qué nos pasará después? Dejé escapar un largo suspiro y extendí la mano sobre la mesa, dándole una palmada en la suya. Bob, le dije, sé exactamente lo que te preocupa. Tienes miedo. Tienes miedo de que un día seamos viejos. Y entonces nos enfermaremos. Y entonces estaremos indefensos, incapaces de movernos, y necesitaremos que alguien nos cuide. Y estás aterrado de que si hacemos esto, Bianca nos dará la espalda. ¿Que no estará allí? Lo miré directamente a los ojos. Estás pensando, es nuestra única hija. Todo por lo que hemos trabajado toda nuestra vida, ¿a quién más se lo daríamos? Estás pensando que ella y Mark son el único apoyo que tenemos en el mundo. Y por eso, dije, por eso, durante los últimos años, sin importar lo que hayan pedido, sin importar lo que hayan hecho, simplemente lo has aceptado. Sin una sola palabra de queja. Yo tampoco me quejé, Bob. No al principio. Pero ellos, me han helado el corazón. Lo han roto. Si les damos la casa, y les damos todo el dinero, ¿cuál crees honestamente que será nuestro futuro? ¿Qué nos pasará? ¿Todavía confías en que nos cuidarán? ¿Realmente crees que son fiables? Bob se me quedó mirando. No dijo ni una palabra. Bob, le dije, suavizando la voz. Estamos tan aterrados de ser viejos, de estar enfermos y de estar solos, que estamos dispuestos a entregarlo todo. A ofrecer nuestras vidas enteras, nuestra dignidad,
todo lo que hemos ganado, solo para convertirnos en sus dependientes de bajo costo. ¿De verdad crees que el resultado de eso será mejor que lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿Nos salvará eso? Mi marido no respondió. Se quedó allí sentado en el patio de ese bed and breakfast, completamente inmóvil, durante mucho tiempo. Observó cómo el último atisbo de crepúsculo se desvanecía del cielo, y la noche se instalaba, completamente oscura. A la mañana siguiente, me desperté y Bob ya estaba en el baño. Oí el sonido de su rasuradora eléctrica. Unos minutos después, salió. Su barba había desaparecido, estaba limpiamente afeitado. Y llevaba puesto el nuevo abrigo de cachemira. Lo miré de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, solté el aliento. Y así, comenzó nuestra nueva vida. Nos convertimos en esa pareja, los que finalmente, se alejaron de todos los problemas mundanos y decidieron vivir de verdad. Alquilamos una cabaña pequeña y tranquila junto a un lago. El frente de la casa daba a esta enorme y hermosa extensión de agua. Cada mañana, nos levantábamos para recibir el amanecer. Salíamos por la orilla del lago, a veces íbamos en bicicleta, otras veces simplemente corríamos, solo respirando el aire fresco. Después de eso, nos dirigíamos al mercado de agricultores local, deambulando por los puestos para encontrar ingredientes frescos para el día. Si terminábamos en el mercado y todavía era temprano, nos íbamos a explorar, a los campos circundantes u otros lagos pequeños, solo para capturar la belleza de la zona. Bob se ponía su ropa nueva y decente, el abrigo de cachemira, las camisas bonitas, y yo llevaba mi cámara de vídeo. Me encantaba capturar la pura alegría en su rostro mientras contemplaba el paisaje. Volvíamos para una pequeña siesta por la tarde, y luego Bob simplemente se zambullía de cabeza en el garaje. Se perdía durante horas, jugando con sus herramientas de carpintería. Yo sacaba mi portátil y me sentaba cerca, estudiando. Estaba aprendiendo fotografía y nuevas técnicas de jardinería. Ambos nos sumergíamos por completo en nuestros propios mundos, y antes de que nos diéramos cuenta, toda la tarde simplemente se había desvanecido. Cada 10 días o 2 semanas, nos picaba el gusanillo y hacíamos un corto viaje por carretera. Hemos dejado nuestras huellas en muchos de los estados cercanos. La postura de Bob incluso cambió. Su espalda nunca estaba encorvada. Me dijo que no rechazaba la idea de una jubilación cómoda, pero ansiaba esta sensación de tener finalmente el control de su propia vida de nuevo. Y una vez que tuvo todas sus herramientas viejas y rescatadas limpias y listas, comenzó su carpintería en serio. Se ponía un conjunto de ropa de trabajo limpia y práctica, y se parecía a ese ingeniero enérgico y apasionado que era de joven. En uno de estos viajes, conocimos a un joven llamado Chris. Nos dijo que era un bloguero de estilo de vida. Busqué su canal más tarde, tenía más de 20 millones de suscriptores. Lo curioso fue que esta enorme estrella de Internet se convirtió inmediatamente en el pequeño fan de Bob. Estaba obsesionado, acosando constantemente a Bob sobre sus técnicas de carpintería. Le dijo a Bob: «Señor, su habilidad es simplemente increíble». Sinceramente, pensaba que este tipo de ensamblaje era un arte perdido. Resulta que simplemente no había conocido a la persona adecuada. Su padre y su abuelo habían sido entusiastas de la carpintería, así que había crecido con ello. Dijo que conocer a Bob, alguien de la edad de su padre con esa misma pasión por la artesanía, le resultaba increíblemente familiar y especial. Así que Bob, que solo había sido la estrella de mi cámara, se convirtió en una característica única en el canal de Chris. Después de obtener el permiso de Bob, Chris publicó los vídeos y Bob se convirtió en una pequeña sensación. Se volvió viral. Y fue por eso, que nuestra hija y nuestro yerno, con quienes habíamos cortado deliberadamente todo contacto durante más de 6 meses, finalmente nos rastrearon. Simplemente, aparecieron en nuestra puerta, una mañana. Allí estaban. Ambos parecían agotados, completamente desgastados por el viaje. Sus ojos estaban inyectados en sangre, supuse que no habían dormido en toda la noche anterior. Durante los últimos 6 meses, Bianca y Mark habían intentado contactarnos muchas veces. Ignoré cada llamada. Borré cada mensaje.
Así que no era de extrañar que parecieran tan desesperados. Mamá. La voz de Bianca era aguda, su expresión oscura. Tú y papá, simplemente se fueron. Sin una palabra. Te hemos estado buscando por todas partes. Conduje hasta la antigua casa. La vendieron. La casa ya no está. Y no van a volver. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Mark, por otro lado, no dijo nada. Simplemente pasó a su lado, entró en nuestro patio y se derrumbó en una de las sillas del patio. Simplemente se dejó caer, como si encontrarnos significara que la parte difícil había terminado. Bob oyó las voces y salió del garaje, limpiándose las manos en un trapo. Los vio. Vio a Bianca y Mark. Y simplemente, se detuvo. Sus pasos flaquearon por un segundo. Pero luego se compuso, con el rostro neutral, y caminó hacia la mesa y se sentó, esperando. La mandíbula de Bianca cayó. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó mirando durante un largo y silencioso momento, como si estuviera viendo a un fantasma. Finalmente, logró decir, «¿Papá?» Mark, que había estado holgazaneando, se incorporó con un movimiento torpe y brusco. Miró a Bob, atónito. Luego se rascó la nuca, soltando una risa avergonzada. «Vaya, papá», dijo. «Estás, viviendo cada vez más joven, ¿eh? Casi ni te reconozco». Solté un pequeño resoplido. Una risa sin humor. Caminé y me senté al lado de Bob. «Si tienes algo que decir, dilo rápido», dije, mi voz plana. «Estamos de camino al mercado de agricultores». Eso pareció sacar a Bianca y Mark de su estupor. Mark inmediatamente empezó a gritar. «¿Qué mercado? Olvida el mercado. Dens prisa, empaquen sus cosas y regresen con nosotros. Se han ido por más de 6 meses. Esa casa que elegimos, la que realmente nos gustaba, ya no está. Alguien se la llevó. Nosotros, hemos encontrado una nueva urbanización. No es tan buena como la anterior, sinceramente, pero, supongo que es aceptable. Así que, volvemos, nos dan el dinero, y terminamos con esto de la casa». Así que, ahí estaba. Esa era la verdadera razón por la que estaban allí. No habían venido a buscarnos a nosotros. Habían venido a buscar el dinero. Me burlé para mis adentros. No dije ni una palabra. Mark le lanzó una mirada a Bianca. Un codazo. Bianca entendió la indirecta. Se levantó y se sentó justo al lado de Bob. Le cogió del brazo, mirándolo de arriba abajo con una expresión aduladora. «Papá», arrulló, «¿sigues enojado conmigo? ¿Por ese abrigo?» Yo, simplemente no me di cuenta. No sabía que te gustaban tanto las cosas bonitas. Y no tenía ni idea de que te verías tan guapo con él. Papá, te lo prometo, en cuanto volvamos, te compraré ropa nueva cada trimestre. Un armario completamente nuevo. Luego, dejó escapar un largo y dramático suspiro. Y Tony, papá, Tony, llora en casa todos los días. No para de decir que echa de menos al abuelo y a la abuela. No come. Se ha quedado tan delgado. Me rompe el corazón. Tú prácticamente lo criaste, papá. No, ¿no te sientes mal?» Bob simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña y tranquila. «He descubierto que prefiero comprar mi propia ropa, gracias», dijo. «Y en cuanto a Tony. Tony tiene mucha gente en su vida que siente lástima por él. Yo, solo quiero vivir mi propia vida, con tu madre». Y con eso, soltó suavemente su brazo del agarre de Bianca. Se puso de pie. Y volvió a entrar en su garaje. Bianca se quedó allí, con la boca entreabierta, su rostro una máscara de pura e incrédula incredulidad. Cuando acumulas suficiente decepción, todo tu estado mental cambia. Se rompe. Le pasó a Bob. Y me pasó a mí. «Deberían irse», dije, mi voz fría. «De ahora en adelante, hagan lo que puedan,
con lo que ustedes tengan. Si quieren una casa, cómprenla ustedes mismos. Si quieren ese proyecto, ustedes encuentren la financiación. Pero no vamos a volver. Nunca. Me levanté, caminé hacia la puerta del patio y la abrí. Les indiqué que se fueran. Bianca finalmente entró en pánico. Toda la dulzura falsa había desaparecido. Se puso de pie de un salto, su voz viciosa. ¿De verdad van a ser tan crueles? ¿No tienen miedo? ¿No están aterrados de no tener a nadie que los cuide? ¿De qué simplemente morirán solos en algún asilo miserable? Ya sabemos que no podemos contar contigo para eso, dije. Simplemente agité la mano, despreocupada. Sus amenazas no significaban nada. Y entonces, cambié de tema. Por cierto, los padres de Mark. Les dieron su dinero, ¿verdad? Invirtieron en su pequeño proyecto, ¿cierto? Bianca me miró, sus ojos llenos de sospecha. Pero, asintió lentamente, con vacilación. Bueno, ahí lo tienes, dije. Nosotros, esta pareja de ancianos, ni siquiera necesitamos que nos empujaran. Elegimos conscientemente quitarnos de en medio, para dejar espacio para que su proyecto comenzara antes. Deberían estar felices. Sus ojos se abrieron de golpe. Simplemente, se congeló, allí donde estaba, como si la hubieran abofeteado. La expresión de Mark era exactamente la misma. Comprensión total y atónita. Y en ese exacto momento, la alegre voz de Chris llegó desde fuera de la verja. Pensé que íbamos al mercado esta mañana. Entró directamente mientras hablaba, y luego se detuvo. Estaba allí de pie, cara a cara con Bianca y Mark. Chris finalmente rompió el silencio. Oh, dijo, tienen visita. Eso lo explica. Luego me sonrió. Bueno, ¿no me los vas a presentar? Mark simplemente explotó. Ajá, rugió. Ahora lo entiendo. Me preguntaba por qué nada de lo que decíamos podía persuadirlos. Es porque han sido engañados por este niñato. Las noticias están llenas de historias. Jóvenes estafadores, que tienen como objetivo a parejas de ancianos, engañándolos para quitarle su dinero. Estás detrás de su dinero, ¿verdad? Tú, no tienes ni idea de con el dinero de quién te estás metiendo. Te voy a matar hoy. Estaba fuera de sí, y se abalanzó sobre Chris. Sentí una punzada de pánico. Mark es un tipo grande. Es alto y tiene mucho peso. Chris no es tan corpulento. Si Mark realmente le ponía las manos encima, sería grave. Estaba tratando de pensar cómo detener esto, pero antes de que pudiera moverme, Mark estaba sobre él. Ni siquiera lo tocó. Chris simplemente dio un paso hábil hacia un lado, evitando la torpe embestida. Y mientras Mark pasaba con dificultad, Chris le dio un pequeño empujón. Hubo un golpe sordo y pesado. Mark, completamente desequilibrado, tropezó con la silla de jardín. Cayó. Fuerte. Se estrelló contra el césped, aterrizando de espaldas, con las extremidades en el aire. Mark se quedó allí, gimiendo. Gimiendo en la hierba, incapaz de levantarse. Chris se quedó allí, sacudiendo tranquilamente la muñeca. Murmuró, ¿en serio, amigo? Solo vine a comprar unos duraznos. Este chico tranquilo, aparentemente era una especie de maestro. Solté un gran suspiro de alivio. Así que, Bianca y Mark, no consiguieron nada. Y quedaron en completo ridículo. Mark finalmente se levantó a rastras. A regañadientes, pero derrotados, simplemente, se fueron. Se alejaron, completamente abatidos. Después de eso, Bob y yo decidimos que era hora de seguir adelante. Y justo a tiempo, Chris vino con una invitación. Tenía una amiga, dijo, una directora de marketing de una marca de muebles para el hogar de alta gama. Había visto los vídeos de Bob, y estaba empeñada en que tenía que conocerlo. Bob y yo lo hablamos y estuvimos de acuerdo.
Así que volamos a la costa oeste. Conocimos a la directora. Y fue solo entonces cuando nos dimos cuenta, esta era la compañía exacta que Bob había admirado durante años, mucho antes de jubilarse. Resultó que la amiga de Chris, Sarah, era la directora de marketing de la famosa marca Artisans Home. Antes de jubilarse, Bob se había topado con uno de sus lanzamientos de productos en línea. Quedó cautivado por los muebles exquisitamente diseñados y magníficamente elaborados. Después de eso, Bob se obsesionó con tener un juego de sus herramientas de carpintería. Pero entonces, bueno. Ahora estoy increíblemente agradecida por la decisión que tomé. Los dos congeniaron de inmediato. Estaban encantados, hablando de carpintería y diseño. Sarah guió a Bob a través de todo tipo de muebles exquisitos, deteniéndose finalmente frente a un gran modelo cubierto por una tela. Dijo que este era su diseño más satisfactorio, un mueble bar a nivel de reliquia. Pero desde que lo diseñó, había contratado a muchos maestros artesanos para hacer una muestra, pero ninguno de ellos pudo producir el sabor que ella quería. Hasta que vio el vídeo de Bob de Chris. Sus instintos eran agudos como cuchillas. Bob solo miró los planos, palpó los materiales y señaló varias dificultades artesanales clave. El diseño aparentemente ordinario, combinado con la profunda comprensión artesanal de Bob, de repente se volvió extraordinario. Sarah invitó a Bob a ser el artesano invitado especial para su nueva temporada de Taller de Maestros. El mueble bar sería la pieza estrella, y él lo presentaría en el evento de lanzamiento. Bob estaba más que sorprendido. Para esto, Bob insistió en pasar 8 horas al día en el garaje, puliendo cada componente, practicando su oficio. No fue fácil al principio. Me preocupaba que se cansara demasiado, me dolía por él. Pero él simplemente se reía. He vivido toda mi vida, pero siento que tengo más energía ahora mismo que en toda mi vida. En este momento, Bob, sonriendo, con los ojos llenos de luz, no quedaba rastro del hombre que solía ser. Respeté su decisión, dándole todo mi apoyo. Corría de un lado a otro, ocupándome de todas sus necesidades diarias, sin dejar que se distrajera. El persistente trabajo duro de Bob dio sus frutos. Fue una sensación en el evento de lanzamiento. Nadie esperaba que el gran final fuera él. Un artesano completamente desconocido de más de 60 años. Pero su edad no lo disminuyó, el tiempo simplemente le había dado gracia y aplomo. Llevaba ropa de trabajo hecha a medida. Y cada movimiento, palabra y sonrisa, irradiaba este encanto único. El aplauso fue atronador, la luz deslumbrante brillaba en sus ojos. Esa luz atravesó mi corazón. Me sentí como una joven enamorada, mi corazón latía con fuerza. Bob se volvió viral. Su trabajo y sus fotos inundaron el mundo del diseño. Los internautas no solo admiraban su habilidad. Más que eso, se sentían atraídos por su espíritu artesano inquebrantable y atemporal. Lo llamaban cariñosamente abuelo artesano. Más sorprendente aún, yo también me volví viral. Es algo gracioso. Estaba de pie a un lado, simplemente mirando a Bob, totalmente cautivada. Un fotógrafo de medios capturó ese momento exacto. Quedé expuesta. Mientras la gente bromeaba con que yo era su fanática número 1, Chris salió y explicó nuestra relación. Incluso publicó un pequeño vídeo, el muy astuto. Me había grabado mientras yo estaba atareada, cuidando de Bob. Los internautas estaban envidiosos de nosotros. Decían que en Bob y en mí veían la forma más hermosa de amor. Cuando vimos eso, nos miramos y nos echamos a reír. Después de eso, acompañé a Bob a muchos eventos de la marca. El tiempo voló. La siguiente vez que vi a Bianca, fue en una feria de diseño. La presentación acababa de terminar, la multitud no se había ido. Bianca salió corriendo de repente de un rincón, y se arrodilló justo delante de Bob. Habían pasado otros 6 meses. La siguiente vez que vimos a Bianca, fue en esa feria de diseño de interiores. Ella había cambiado. Fue impactante. Estaba demacrada, con el pelo descuidado y grasiento. Estaba tan delgada,
la ropa simplemente parecía colgarle de los huesos. Sus ojos estaban rojos y en carne viva de tanto llorar. Se quedó allí de pie, su voz un graznido ronco. Papá. Mamá. Nos llamó, y luego, como si de repente recordara algo, se lanzó de nuevo hacia el rincón de la sala de convenciones. Tony. Tony, ven aquí. Rápido, saluda al abuelo y a la abuela. Era nuestro nieto, Tony. Bianca intentaba sacarlo a rastras del brazo, pero Tony estaba aferrado a uno de los pilares de soporte, negándose a soltarse. Estaba gritando, su voz aguda y estridente. Quiero ir a casa. Quiero mi tablet. Bianca no podía liberarlo. Y entonces, en un ataque de pura rabia desesperada, ella simplemente comenzó a golpearlo, dándole manotazos en los brazos y la espalda. Los gritos de Tony se hicieron aún más fuertes, resonando en la enorme sala que se estaba vaciando. Bob y yo nos quedamos allí, frunciendo el ceño. Estábamos horrorizados. La exposición estaba terminando y la multitud se estaba dispersando. Pero esta escena horrible y ruidosa, atrajo instantáneamente la atención de todos. La gente comenzó a arremolinarse, formando un círculo cerrado a su alrededor. Cuchicheaban, señalaban, miraban fijamente. Fue una humillación total. Finalmente, unos guardias de seguridad se acercaron y ayudaron. Costó mucho esfuerzo, pero lograron sacar a Bianca y a Tony del centro de atención y llevarlos a una sala privada. Una vez que estuvimos lejos del ruido y de las miradas indiscretas, Bianca finalmente nos contó lo que había sucedido en los 6 meses desde la última vez que la habíamos visto. Mark había sido arrestado. El FBI se había presentado en su casa y se lo había llevado. Los cargos eran fraude electrónico y fraude de valores. Me quedé atónita, pero solo por un momento. Cuando realmente lo pensé, no me sorprendió en absoluto. Mark siempre fue ese tipo de persona. Apuntaba a las estrellas, pero no tenía intención de construir el cohete. Siempre estaba buscando el atajo. Durante los últimos años, habían estado viviendo de nuestro dinero de jubilación. Y además de sus propios y lujosos gastos diarios, una gran parte de ese dinero se había vertido directamente en ese proyecto de startup suyo. Se lo había advertido. Lo había sentado y le había advertido seriamente que esa no era una forma inteligente de hacer negocios. Que necesitaba actuar dentro de sus posibilidades. Pero no quiso escuchar. Simplemente se rió de mí. Dijo que yo tenía una mentalidad anticuada, que no era flexible. Me dijo, esta es la era de la iteración rápida. Los únicos que no toman riesgos son los tontos. Dijo que si él no aprovechaba esta oportunidad, alguien más lo haría. ¿Por qué debería dejarles la oportunidad a otros? Incluso en aquel entonces, tuve un mal presentimiento sobre su futuro. Cuando pasas todo tu tiempo probando los límites legales, te van a atrapar. Es inevitable. Él simplemente no podía verlo. Así que, después de que él y Bianca se fueran de nuestra cabaña, volvió a las andadas. Para conseguir aún más inversión, había pedido una segunda hipoteca sobre su casa. Falsificó sus datos, creó informes fraudulentos y los usó para recaudar más capital. ¿Y después de conseguir el dinero? No trabajó. Solo se fue de fiesta. Estaba constantemente recaudando inversiones, lo que significaba alternar y beber. La cadena de financiación del proyecto colapsó por completo. Sus inversores, habiendo perdido hasta el último centavo, fueron directos a la policía. Lo que le pasó, se lo buscó él mismo, cada parte. No sentí ni una pizca de lástima por él. Va a ir a la cárcel, sollozó Bianca, limpiándose la nariz con la manga. Yo, ni siquiera puedo mostrar mi cara en público. Donde quiera que voy, la gente me señala. Cuchichean. Simplemente, no puedo seguir allí. Nos miró a mí y a Bob, sus ojos rebosantes de una esperanza desesperada y calculada. Papá. Mamá. Tony es todavía tan pequeño. Ese ambiente en casa, no es bueno para él. No es bueno para su desarrollo. Yo
quiero ir a vivir con ustedes. Los dos. Me la quedé mirando. Mi voz era fría. Tony ama tanto a sus abuelos de Ohio, le dije. Sería mucho mejor, mucho más beneficioso tanto para ti como para el niño, ir a vivir con ellos. No. No puedo, mamá, dijo, su voz elevándose en pánico. Los padres de Mark no tienen ni idea de cómo cuidar a un niño. Le dan comida basura todo el día. Y no paran de decirme que soy gafe. Que todo esto es mi culpa. El mes pasado, Tony se estaba ahogando con un caramelo duro. Si yo no hubiera llegado a casa en ese preciso segundo, él podría haber muerto. Simplemente agité la mano, completamente impasible. Ese es un problema para tu familia. Si sus abuelos no están prestando atención, entonces tú, su madre, necesitas empezar a prestar más atención. Bianca estaba frenética, agarrándose a cualquier razón. Pero el préstamo. El préstamo que Mark pidió, está a punto de vencer. No tengo dinero para pagarlo. El banco, van a subastar la casa. ¿Dónde viviremos Tony y yo? Después de que el banco subaste la casa, te devolverán los fondos restantes, respondí, mi voz perfectamente nivelada. Será más que suficiente para que tú y Tony alquilen un pequeño apartamento. No morirán de hambre. Y en cuanto a dónde vivir, ¿no tienen tus suegros una casa en Ohio? Difícilmente vas a estar viviendo en la calle. Mi respuesta fue absolutamente despiadada. El color desapareció del rostro de Bianca. Parecía como si la hubiera golpeado. Se desmoronó, su rostro contorsionado por la pura y absoluta miseria. Derrotada, se volvió hacia Bob, que había permanecido en silencio todo este tiempo. Papá, suplicó, su voz quebrándose. Papá, por favor, di algo. Bob la miró, su rostro era impasible. No había piedad. Creo, dijo, su voz calmada y firme, que tu madre tiene toda la razón. Cuando Bianca oyó eso, cuando lo oyó a él decirlo, simplemente se congeló. Lo miró fijamente durante unos segundos. Y finalmente lo entendió. No había lugar para la negociación. No quedaba nada para ella allí. Se cubrió la boca con la mano, escapándosele un sollozo ahogado. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Los medios, por supuesto, son brillantes para encontrar y retorcer una historia. Esa sola imagen, de Bianca, de rodillas frente a Bob en un evento público, se volvió viral, al igual que él. Esta vez, sin embargo, nosotros éramos los villanos. Los guerreros del teclado salieron con toda su fuerza, atacándonos, sus palabras goteando veneno. Escribieron sobre lo alto que es el costo de vida. Cuánta presión tienen los jóvenes. Cómo tienen que trabajar y cuidar de los hijos. Y cómo, si tienen padres ancianos para ayudar, incluso si no es con dinero, incluso si es solo ayudando con el nieto, les hace la vida mucho más fácil. ¿Pero nosotros? No. Estábamos demasiado ocupados viviendo la vida, divirtiéndonos. Éramos egoístas. Éramos desalmados, ignorando la situación desesperada de nuestra propia hija. Bajo la influencia de esta narrativa, muchos de esos mismos fans que habían estado persiguiendo a Bob, llamándolo abuelo artesano, comenzaron a dudar. Se pusieron en el lugar de Bianca, y se dieron cuenta de que nunca podrían aceptar que sus propios padres simplemente los abandonaran, simplemente vivieran para sí mismos. Y así, cambiaron de bando. Se unieron a la multitud. Al mismo tiempo, sin embargo, otra voz mucho más silenciosa comenzó a surgir en línea. Eran personas que tenían más o menos nuestra edad. Personas que estaban atrapadas, todos los días, atadas a las casas de sus hijos. Eran las niñeras gratis, las cocineras, las criadas. Habían aportado todos los ahorros de su vida, y ahora, si querían comprarse una cosa bonita, una buena comida, tenían que pedir permiso. Tenían que ver si sus hijos aprobaban el gasto. Eran miserables, atrapados en esta vida sin salida. Y comenzaron a gritar. Cuando éramos jóvenes, criar a nuestros hijos era nuestra responsabilidad. Lo hicimos. Ahora,
son adultos, con sus propias familias. ¿Sigue siendo nuestra responsabilidad ser sus sirvientes? Quizás esa pregunta tocó una fibra sensible. Era la verdad para tantas personas mayores. Esa voz débil comenzó a hacerse más fuerte. Y más fuerte. Y de repente, Internet estalló en un feroz debate. Estaba preocupada por Bob. Estaba tan preocupada. Pasar de ser alabado y admirado, a ser cuestionado, atacado e insultado por miles de personas, temía que no pudiera soportarlo. Pero la verdad era, que a Bob no le importaba. No le dio ni la más mínima importancia. Estaba completamente impasible. Simplemente me sonrió, su rostro sereno. Todo esto, dijo, toda esta fama, fue solo una ventaja inesperada. Un feliz accidente. Estoy satisfecho solo con haberlo experimentado. Si todo desaparece mañana, no estaré triste. Todavía hay tantas vistas en el camino, Rachel. Quiero verlas todas. Solté un suspiro y sonreí. No podía creerlo. Esta vez, él era quien veía las cosas con más claridad que yo. Todo esto del abuelo artesano, era solo una parada en nuestro viaje. Nunca fue el destino. Era hora de empacar y dirigirse a la siguiente vista. ¿Por qué íbamos a estar tristes por irnos? Pero, incluso si a Bob no le preocupaban todas las especulaciones infundadas y los insultos, a mí sí. No iba a dejar que dijeran esas cosas. No iba a dejar que ganaran. Así que, me conecté. Y publiqué un artículo. A mi esposo, escribí, le encanta tomar un poco de whisky. En los 5 años que vivimos en casa de mi hija, se lo compré una vez. Por su cumpleaños. Mi hija y mi yerno le gritaron por ser un despilfarrador. Mi esposo solía amar usar abrigos de cachemira. Para ayudar a mi hija a cuidar de su hijo, mi yerno se burló de él, así que se puso un chándal de $19.99. Mi hija y mi yerno usaron nuestra cuenta de jubilación, nuestro dinero, como su banco personal. Lo usaron para comprar relojes inteligentes de $800 y clases privadas de gimnasio de $5.000, todo mientras se escondían detrás de sus justas razones. Mi hija, incluso cuando intentaba disculparse con nosotros, intentando recuperarnos, aún así nos amenazó. ¿No tienen miedo de morir solos en un asilo de ancianos? Escribí cada palabra. Todos esos recuerdos, toda esa historia, todas esas cosas que una vez me habían llenado de una tristeza tan profunda, mientras las escribía, me di cuenta, no sentía nada. Ni dolor. Ni ira. Quizás debería incluso agradecer a Mark y Bianca.